Cuando los telescopios automáticos del hemisferio norte marcaron por primera vez el objeto ahora conocido como 3I Atlas, no hubo titulares ni alarmas, solo una línea nueva en una base de datos que se actualiza miles de veces por noche. Pero esa línea no tardó en llamar la atención, no por su tamaño ni por su brillo, sino por algo mucho más sutil, su movimiento. Ahora mismo, mientras hablo, 3I Atlas está atravesando el sistema solar interior siguiendo una ruta que no se parece a la de un asteroide común. Viene desde una región oscura, entra con una velocidad elevada y describe una curva que obliga a los astrónomos a mirarlo más de una vez. Lo que te voy a contar hoy no es una historia de peligro inmediato, sino una historia de vigilancia, de trayectorias y de por qué ciertos objetos, aunque pequeños, merecen toda nuestra atención. Mientras observamos las líneas que marcan su recorrido, yo mismo sigo con la mirada en ese trazo largo y ligeramente inclinado. 3I Atlas no llega plano sobre la eclíptica, entra con un ángulo claro, corta el plano de los planetas y se curva por el efecto del Sol. Esa curvatura es lo que primero destaca. No se cierra en una órbita elíptica familiar, sino que parece abierta, como si el objeto no tuviera intención de quedarse. Antes incluso de pensar en su destino, me detengo en su pasado, en el hecho de que este objeto ha viajado durante millones, quizás miles de millones de años, sin que nadie lo observara. No apareció de repente, simplemente entró en nuestro campo de visión. Cada átomo de 3I Atlas ha cruzado regiones del espacio donde no hay estrellas cercanas, donde el tiempo se mide de otra forma. Pensar en eso cambia la escala de todo. Este no es un visitante ruidoso, es un viajero silencioso que, por un instante, coincide con nosotros. Déjame decirlo con calma desde el principio, no hay ningún motivo para alarmarse. Soy María, astrónoma y responsable de María Podcast Espacial, y este tipo de detecciones forman parte del trabajo cotidiano de la astronomía moderna. Lo interesante de 3I Atlas no es un supuesto peligro, sino lo que nos permite estudiar. Su trayectoria es real, está bien medida dentro de los márgenes actuales, y precisamente por eso se está siguiendo con tanto detalle. Cuando un objeto muestra una dinámica poco habitual, la ciencia no entra en pánico, entra en modo observación intensiva. Y créeme, lo que vamos a ver en su recorrido es sorprendente, no porque rompa las leyes de la física, sino porque las pone a prueba de una forma muy elegante. Si te gusta entender cómo funciona el cielo cuando nadie está mirando, este es tu sitio. Dale like, suscríbete, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando vuelvo a los datos iniciales de 3I Atlas, lo primero que hago es retroceder en el tiempo. Cada objeto observado deja una estela matemática hacia atrás, una reconstrucción de por dónde ha pasado antes de que alguien lo viera. En este caso, esa reconstrucción apunta a una región exterior del sistema solar, más allá de Neptuno, pero con una velocidad inicial que no encaja del todo con los cuerpos ligados gravitacionalmente al Sol. Yo leo esos números y entiendo por qué se activaron protocolos de seguimiento. No porque algo vaya mal, sino porque algo no encaja del todo. Las líneas que vemos ahora se alargan hacia atrás, casi rectas. No hay bucles cerrados, no hay repetición. El objeto entra, se curva al acercarse al Sol y continúa. Esa forma abierta es clave. Me detengo en la inflexión de la curva, justo donde la gravedad solar toma el control durante unas semanas, lo suficiente para desviarlo, pero no para capturarlo. Lo que más me fascina es cómo fuerzas invisibles gobiernan cada centímetro de ese recorrido. La gravedad del Sol es dominante, sí, pero no está sola. Los planetas gigantes, especialmente Júpiter, actúan como escultores de trayectorias. Un pequeño cambio en la distancia mínima puede alterar el camino futuro de forma apreciable. En el caso de 3I Atlas, los cálculos muestran un paso relativamente limpio, sin encuentros cercanos extremos, lo que simplifica las predicciones hasta cierto punto. Yo pienso en cómo representamos todo esto: ecuaciones, simulaciones, nubes de probabilidad. Ninguna línea que ves es absoluta. Cada una tiene un grosor, una incertidumbre. Y aún así, la tendencia general es clara. Este objeto no está aquí para quedarse, está de paso. Y es justo en ese punto donde la observación se vuelve casi íntima.
porque seguir un objeto como 3i Atlas no es solo trazar su posición noche tras noche, es comprobar cómo pequeñas variaciones en la luz, en la velocidad aparente, en el ángulo de observación, van ajustando nuestra comprensión. Yo miro esas tablas de datos y sé que detrás hay horas de telescopios apuntando al mismo punto, confirmando que lo que vimos ayer sigue ahí hoy. Esa constancia es la que separa una detección curiosa de un objeto verdaderamente bien caracterizado. Aquí no hay prisa. Cada observación suma, cada noche afina la trayectoria, y cuanto más tiempo lo seguimos, más claro se vuelve algo fundamental. No estamos persiguiendo una sorpresa, estamos construyendo confianza en el dato. A veces intento imaginar cómo sería observarlo sin gráficos, sin pantallas, solo siguiendo su desplazamiento contra el fondo de estrellas. Lento, constante, implacable. Esa es la paradoja de la astronomía. Movimientos que parecen imperceptibles, pero que esconden velocidades enormes. Entender eso es entender por qué un pequeño ajuste en los datos importa tanto. Cada decimal nos dice algo sobre su origen y sobre su futuro. Hace unas semanas, los equipos de seguimiento confirmaron un ligero ajuste en la solución orbital. No fue un giro dramático, ni un cambio brusco, pero sí lo bastante significativo como para refinar modelos. Ese tipo de correcciones me parece fascinante porque muestran la ciencia en tiempo real. Observar, calcular, corregir. El cambio no implica un acercamiento peligroso a la Tierra, pero sí afecta al punto exacto donde 3i Atlas alcanzará su máxima cercanía al Sol. Este es un buen momento para bajar el volumen al alarmismo. Las correcciones orbitales son normales, especialmente cuando un objeto se observa durante más tiempo y desde más ángulos. En el caso de 3i/Atlas, lo que estamos afinando es su historia pasada y su salida futura, no una amenaza. La ciencia funciona así: cuanto más miras, más preciso te vuelves. Y eso no quita interés, al contrario, lo aumenta, porque cada decimal añadido nos cuenta algo nuevo sobre cómo se mueve la materia en el espacio. Mientras escucho estas explicaciones, pienso en lo raro que es tener un objeto tan bien comportado. No todos los visitantes lo son. Algunos llegan con trayectorias caóticas, otros con comportamientos impredecibles. 3i Atlas, en cambio, se deja leer. Y eso, en ciencia, es un regalo. Nos permite comprobar si realmente entendemos cómo se mueve el universo cuando nadie interfiere. Hay otra capa en todo esto que rara vez se menciona, pero que yo no puedo ignorar, y es el tiempo humano frente al tiempo cósmico. Nosotros observamos 3i Atlas durante meses, quizá un par de años como mucho. Para nosotros es un evento prolongado, casi una historia completa. Para el objeto es apenas un parpadeo. Esa diferencia de escalas lo cambia todo, porque mientras afinamos su órbita, mientras discutimos decimales y márgenes de error, 3i Atlas sigue avanzando, indiferente a nuestra atención. No acelera porque lo midamos mejor, no cambia su rumbo porque lo comprendemos. Su movimiento es anterior a nosotros y continuará después. Pensar en eso me devuelve siempre a la misma idea. Observar no es controlar, y en astronomía eso es una ventaja. Podemos permitirnos la paciencia, la precisión, la calma. No hay urgencia dramática, no hay cuenta atrás. Hay seguimiento constante, repetición, confirmación. Noche tras noche, punto tras punto. Cuando miro la cronología completa de observaciones, veo algo más que datos. Veo coordinación global. Telescopios en distintos continentes, equipos que no se conocen entre sí pero que trabajan sobre el mismo objeto. Todo para reducir una incertidumbre, para entender un poco mejor un trayecto que no volveremos a ver. Y ahí está la paradoja final. Sabemos que 3i Atlas se irá, pero cuanto más claro tenemos eso, más valioso se vuelve cada instante de observación. No porque sea irrepetible en un sentido romántico, sino porque es científicamente finito. Hay un último día en el que lo veremos, una última medición útil, un último espectro. Y hasta que llegue ese momento, seguir mirando no es obsesión, es simplemente hacer bien el trabajo.
Cuando proyecto la trayectoria futura de 3I Atlas, la historia se vuelve casi poética. Veo cómo cruza la órbita de Marte sin interactuar, cómo se interna hacia el interior durante su perihelio y luego acelera, ganando velocidad mientras se despide del Sol. Las fechas clave no son eventos espectaculares, sino puntos de observación óptima, ventanas en las que los telescopios podrán extraer espectros, medir composición, buscar actividad. Las líneas ahora apuntan hacia afuera, abriéndose. El objeto sale con más velocidad de la que tenía al entrar, un intercambio energético clásico. Yo sigo esa salida y pienso en lo que no veremos. No habrá retorno, no habrá segunda pasada. 3I Atlas continuará hacia el espacio interestelar, llevando consigo la huella de este breve encuentro. Los escenarios contemplados son sobrios. Ninguno incluye impactos, ninguno incluye desviaciones caóticas. Lo que sí incluyen es conocimiento. Cada dato recogido ahora será comparado con otros visitantes raros, con modelos de formación planetaria, con teorías sobre intercambios de material entre sistemas estelares. Y mientras sigo esa línea alejándose, entiendo por qué estos objetos importan tanto. No porque traigan peligro, sino porque traen contexto. Nos recuerdan que el sistema solar no es un lugar cerrado, que estamos conectados con el resto de la galaxia por trayectorias silenciosas como esta. 3I Atlas se irá, pero el conocimiento que deje atrás se quedará con nosotros. Y si hay algo que me gustaría que quedara claro al terminar este recorrido es esto: el seguimiento de 3I Atlas continúa, no porque esperemos un giro inesperado, sino porque cada observación añade una pieza más al puzzle. La astronomía avanza así, acumulando pequeñas certezas, descartando hipótesis, afinando modelos. Este objeto no nos exige miedo, nos exige atención. Nos recuerda que el sistema solar no es una burbuja aislada, que está conectado con el entorno galáctico de formas que todavía estamos aprendiendo a medir. 3I Atlas pasará, se alejará y no volverá, pero durante este breve cruce nos ofrece algo muy valioso: la oportunidad de comprobar hasta qué punto entendemos el movimiento del universo. La pregunta que queda abierta no es qué ocurrirá mañana, sino qué aprenderemos antes de que deje de ser observable, porque mientras haya datos que recoger, el trabajo sigue, y aquí, como siempre, seguiremos mirándolo con calma.